Tema 3. Delitos contra la seguridad interior del Estado. 1. Naturaleza de estos delitos. Cuando estudiamos el capítulo primero del título 1 del segundo libro del Código Penal, referente a los delitos contra la seguridad exterior del Estado, pudimos observar que ellos están constituidos por hechos que ponen en peligro a la existencia de su soberanía o su integridad, es decir, que se dirigen contra el Estado como tal y lo comprometen de una manera grave. Pero en esta oportunidad nos abordaremos a los delitos que afectan contra la seguridad interior del Estado. Se trata de hechos que van en contra del gobierno, contra las autoridades y sus facultades legítimas, es decir, no van en contra del Estado en cuanto a tal. Los delitos contra la seguridad interior del Estado, decía Pacheco, no lo son sin duda contra la existencia de éste, pero lo son con su manera de ser. El Estado en sí no muere ni varía por la comisión de uno de estos crímenes, pero su situación íntima doméstica, si es permitido usar esta palabra, se entremece en comprometerse, puede experimentar dolorosos trastornos y perjudiciales. La nación continúa existiendo a pesar de ello, pero no podrá existir de otro modo. 2. Características de estos delitos. Las características de estos delitos son las siguientes. Inciso A. Son delitos colectivos, habido en cuenta que el sujeto activo es plural, pues el tipo penal exige la concurrencia de dos o más personas, toda vez que entre los autores existe una organización bien planeada o que surge durante el desarrollo de los hechos. Inciso B. Los sujetos activos desempeñan distintas funciones más o menos diferentes relacionados con la consecuencia de los objetivos buscados, más o menos importantes para llegar a ellos. C. Presentación diferentes de participación que son tomadas en cuenta para determinar las sanciones. Nuestro Código Penal, desde el punto de vista, distingue a los autores mediatos, al instigador y al cómplice, que estas están en el artículo 20, 22 y 23 del Código Penal. 3. El delito colectivo. Llámese así el que, a diferencia del ejecutado por una sola persona, es cometido por varias, previo acuerdo entre ellas. En la legislación boliviana no existe una definición específica del delito colectivo, pues puede estar incluido en la participación criminal. Sobre el particular, Concepción Arenal en Ponto, en su obra El delito colectivo, expresa: lo característico del delito colectivo es que el objeto se compromete al delincuente, no sea personal, que la idea que le guía, el sentimiento o la pasión que le impulsa, guíen o impulsen a otras o muchas personas para un fin que no sea exclusivamente egoísta, que tenga o no una empresa, sino una causa buena o una mala, razonable o absurda, pero común a todos los que la defienden. 4. Delitos comprendidos en el Código Penal. Los delitos en el contexto legal comprenden en este capítulo son: alzamientos armados contra la seguridad y la soberanía del Estado, concesión de facultades extraordinarias, sedición, atribuirse a los derechos del pueblo, conspiración, seducción de tropas, atentados contra el presidente y otros destinatarios del Estado, ultraje a los símbolos nacionales, disposiciones comunes a los delitos de rebelión o sedición y separatismo. 5. Valor jurídicamente protegido, delitos políticos, sociales y opinión. Inciso A. Valor jurídicamente protegido. El bien
o valor jurídicamente atacado por los delitos contra la seguridad interior del Estado en el fondo del orden constitucional que presenta diversas expresiones como ser la formación democrática del Estado, desarrollo de todos y cada uno de sus órganos, legislativo, ejecutivo, judicial, la renovación del ejercicio de mandato de sus términos legales por las vías previstas por la ley. Inciso B. Delitos políticos. Los delitos políticos comprendidos en el capítulo segundo se caracterizan todos por su tono político. Aquí se encuentran reunidos la mayoría de los delitos políticos de nuestra legislación, aunque pueden presentarse excepciones. Toda vez que es difícil que un delito político se presente solo, casi siempre están conexos con los delitos comunes. Sin embargo, existen dificultades de su definición. Los códigos además no suelen referirse a esa clase de delitos dándoles la denominación de políticos, por lo cual habría de enterarse que tienen ese carácter que los atentan contra los poderes u órganos públicos del Estado y el orden constitucional. Consecuentemente, para definir el Estado político existen varios criterios. El criterio objetivo que se entiende solo al bien jurídico lesionado. Inciso B. El criterio subjetivo que solo mira a lo subjetivo y a los motivos que indujeron a la comisión del delito vinculado a la escuela positiva. Inciso C. El criterio sin crédito o mixto, que combinan los móviles con el bien jurídico lesionado. Inciso C. Delito social. Es el ejecutado contra la libertad en las relaciones laborales y en las manifestaciones violentas de la lucha de clase. Su lema consiste en la acción revolucionaria o catastrófica que produzcan un cambio económico en la sociedad. Y en otras modalidades atracan al aniquilamiento del Estado y de la autoridad. 1. Diferenciación con el delito político. El delito social se trata de emparentar casi siempre con el delito político, si bien se señala como lindero entre uno y otro que el índole político persigne a la transformación violenta de las estructuras estatales, mientras que el de carácter social tiene una transformación completa de esquema de la sociedad, especialmente en lo económico. 2. Cronicidad. Cuando el delito social se convierte en crónico y adquiere la amplitud, delinea una especie de guerra civil. Suscita las reacciones previstas, las violentas, las demostraciones evidentes se hallan en el exterminio de los opositores que proceden implacables todos los regímenes totalitarios, para los cuales el delito social supera en odiosidad a los crímenes personales de la mayoría de la gravedad. D. Delitos de opiniones. La opinión es un concepto o parecer que en ningún caso constituye delito, pues las ideas no son punibles. En realidad, esta figura delictiva mediante la cual se sanciona la expresión de ciertas ideas, su oportunidad únicamente de los estados totalitarios, que no admiten otras oposiciones sino las conforman con quienes ejercen el gobierno y el poder. Inciso E. En los estados democráticos y liberales no pueden existir delitos de opinión porque las ideas por sí mismas no delinquen y cada cual es muy dueño de tener y expresar las que quieran. El delito únicamente surge cuando el sujeto activo no se limita a expresar una opinión, sino que incita a llevar
la idea de practicar por medios violentos. Por ejemplo, una persona puede atacar el régimen político del Estado y expresar que debe ser sustituido por otro. Esta conducta no implica el delito alguno. Empero, el delito nace cuando dicha persona induce a terceros a asaltar el poder para cambiar el régimen. 6. Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado. Artículo 121. Inciso A. Concepto. Alzamiento según la Real Academia es la acción y efecto de alzar o alzarse, y en la tercera de sus varias acepciones significa el levantamiento o rebelión. Alzarse es rebelarse, levantarse es armas contra los poderes u órganos legítimos de un Estado. Según algunos autores de la materia, la voz alzamiento es referida sin mayores explicaciones a las voces rebelión y sedición, de uso más propio y condición para explicar la materia del artículo en el examen. En efecto, la primera parte del artículo en cuestión define el denominado delito de rebelión y la segunda el de guerrillas. B. Rebelión. Es la acción u efecto de rebelarse, sublevarse, levantarse, faltando a la obediencia debida a la ley, al orden constituido, a la autoridad, gobierno constituido. Acto. Consiste en el levantamiento colectivo y público cuya finalidad es menoscabar o arrebatar el ejercicio del poder a quien legítimamente lo detenta, mediante el empleo de una fuerza suficiente para enfrentar con éxito a aquella que respalda el Estado. En derecho se concreta como un delito contra el orden público. Inciso C. La acción de la primera parte. Según el artículo 121 del Código Penal, la acción es la primera parte consciente de alzarse en armas. Esta acción es la manifestación ostensible de la rebelión. Debe ser más o menos tumultuosa. No es preciso que sea un movimiento de muchedumbres inorgánicas, de masas informes dirigidas por un caudillo, ni tampoco una conjuración de jefes militares. El requisito esencial es que sea armado en el sentido de una petición imperativa, una pretensión improcedente que no vaya acompañada de un efectivo despliegue de la fuerza material, susceptible de apoyarla por las vías de hecho no constituyen rebelión. Inciso D. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo tiene un especial contenido, representado por una marcha, dirección intencional que tiene al logro de alguno de los propósitos específicamente citados en la letra del artículo 121. Inciso E. Clase de delito. Es un delito formal de peligro presunto, pues el momento consumativo es aquel que se produce el alzamiento armado. El logro o frustración de las finalidades es irrelevante. Por ello, es un delito formal de peligro presunto. Siendo esto así, no es un delito susceptible de tentativa. 2. Es un delito político de sus dos partes, pero el tratamiento del delito político depende de la naturaleza del régimen de gobernar el país. En consecuencia, la presidenta o el presidente del Estado puede directamente amnistía o indulto. Puede decretar amnistía o indulto con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el artículo 172, numeral 14 de la Constitución Política del Estado. Inciso F. Su denominación de la doctrina. Algunos autores lo conocen como el nombre de delito de los derrotados, toda vez que si los rebeldes triunfan se convertirán en gobernantes.
Sobre el particular solo expresa: la rebelión no es delito de los derrotados, sino más bien el delito de los triunfadores, cuando su triunfo no se asiente sobre la Constitución, sino sobre las bases nuevas y distintas, pero entonces el poder no será ejercido en nombre de una Constitución negada y destruida, sino en nombre de otros principios nuevos. De aquí resulta entonces que es distinto el alzamiento dirigido en contra de los gobernadores del que se dirige contra la Constitución misma. Por su parte, Mancini expresa a veces una revolución que lleva a un cambio constitucional representante, no una agresión, sino una legitimidad de defensa del Estado y de la población. Si un régimen de gobierno es nocivo o peligroso para la nación, o su manifestación incapaz de tutelar la paz, el orden o la prosperidad del hecho que normalmente constituye el delito, se convierte en obra rentadora y restauradora de los que asumen la responsabilidad beneméritos de la patria y no de los delincuentes. G. Bien jurídico. El bien jurídico tutelado es el orden constitucional y los órganos públicos. El Estado que se ve afectado en su integridad o en el desarrollo armónico de sus funciones con movimientos de esta índole. Inciso H. Sujeto activo y pasivo. El sujeto activo es el colectivo, es decir, los que alzaren en armas. El sujeto pasivo, las instituciones del país, sus autoridades en el normal desenvolvimiento de sus funciones específicas. Y formas de comisión. El tipo penal establece las siguientes formas de comisión. 1. Cambiar la constitución política del Estado. La constitución política del Estado puede cambiarse en todo o parte, siguiendo el procedimiento de la misma señalada en el artículo 411, pero al cambiarla por imposición de las fuerzas de armas, sin seguir la normativa que existe para el efecto, ya constituye delito de rebelión. Por ejemplo, alzarse en armas para cambiar la forma democrática respectiva por la de una monarquía. 2. Cambiar la forma de gobierno establecida en la Constitución, o sea, para pasar de gobierno constitucional al de facto. 3. Deponer a algunos de los órganos públicos del Estado, es decir, alzarse, desconocer, distinguir a uno de los órganos reconocidos por la Constitución, por ejemplo, distinguir al órgano legislativo. 4. Impedir el libre ejercicio de sus facultades que están señaladas en el primer término por la Constitución y en segunda instancia por las leyes especiales como por ejemplo la ley del órgano judicial. Este impedimento puede ser inclusive temporal. 5. Impedir su renovación en términos legales. En consecuencia, cometen este delito quienes se alzan en armas con el fin de impedir que se cumpla el término constitucional en el ejercicio de la función política o en impedir que una vez cumpliendo el periodo se permita su renovación conforme a la ley. J. Penalidad. La pena señalada por esta primera parte de privación de libertad de 5 a 15 años. K. La guerrilla o guerra no convencional, sea urbana o rural. La segunda parte del artículo describe otra acción distinta de las que contiene su primera parte. La guerrilla o guerra no convencional, referida a la organización de grupos armados irregulares, urbanos o rurales, destinados a enfrentar con armas a las fuerzas regulares o de seguridad pública
o para realizar atentados contra la vida y seguridad de las personas, la integridad territorial o la soberanía del Estado, bajo influencia interna o externa. Esa figura penal era desconocida en nuestra legislación hasta que en Bolivia, en 1967, la guerrilla Ñancahuazú, y como era difícil hacer una calificación adecuada con la disposición del anterior código, se presenta una situación anómala, toda vez que se lo subsumía en la definición de la rebelión. Los autores nacionales opinan en sentido que la definición que contiene la segunda parte del artículo que comentamos debía adquirir su autonomía e independencia, figurando que en el artículo propio había cuenta que son delitos diferentes la rebelión y la guerrilla, motivo por el cual las sanciones son también distintas. Y configuración de este delito. Para que se configure este delito, las conductas descritas deben realizarse por grupos armados organizados y regulares, pues en la base de esta tipificación, caso contrario, no se daría la figura penal de esta segunda forma de lanzamiento armado. Inciso M. Bien jurídico protegido. Es evidente que en esta segunda parte no solo se protege la seguridad interior del Estado, sino que la seguridad exterior en cuanto establece la integridad territorial o la soberanía del Estado, pero la tutela también alcanza la vida y seguridad de las personas. N. Inciso N. Clase de delito. Esta segunda parte, a más de ser un delito político, es también un delito formal del peligro presunto. Inciso características del delincuente político. Lo que caracteriza al delincuente político es un afán constructor, toda vez que su idea es cambiar la forma de gobierno con el fin de lograr transformaciones sociales que vayan en beneficio de la comunidad. Esto es lo que distingue el delito político del anarquismo, que no está impedido del afán de crear o transformar, sino que lo impulsa para una pasión vengativa de destruir, comenzando con el propio Estado, al que niega y desconoce, no ofrecen ningún cambio que favorezcan a la sociedad. 7. Concesión de facultades extraordinarias. Artículo 122. Inciso A. En la Constitución Política del Estado, la Constitución boliviana, en su artículo 12, parágrafo 3, preceptúa: las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. El artículo 140 de la misma Carta Magna dispone en el parágrafo 1: ni la Asamblea Legislativa Plurinacional ni ningún otro órgano institucional ni asociación o reunión popular de ninguna clase podrá conceder a órgano o persona algunas facultades extraordinarias diferentes a las establecidas en esta Constitución. Parágrafo 2. No podrá acumularse el poder público ni otorgarse supremacia por la que los derechos y garantías reconocidos en la Constitución queden a merced de órganos o persona alguna. Inciso B. La acción de este delito. La acción consiste en 1. Poner al gobierno en situación de poder absoluta, indiscutible, reuniendo en personas facultades extraordinarias de los tres órganos del Estado, es decir, la suma del poder público. 2. Conceder supremacia o posición más alta por encima de todos y todo, no teniendo superior en su línea por la que la vida,
los bienes y el honor de los bolivianos queden a merced del gobierno o de alguna persona. Inciso C. Sujeto activo. Con referencia al sujeto activo son los miembros del Congreso, en la actualidad miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque a ellos competen reconocer ciertas facultades de los otros órganos del Estado, especialmente el del Ejecutivo. Por lo tanto, es delito propio de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional que formulen, consientan o firmen los actos de concesión de facultades extraordinarias a su favor del órgano ejecutivo, aunque no hubieran participado anteriormente. Sin embargo, al tipo penal señala también a los que en la reunión popular sobre el particular, algunos de los autores nacionales como Benjamín Miguel sostiene que esto está por demás, porque de acuerdo a las organizaciones jurídicas políticas, el plebiscito no está legislado en Bolivia, por lo que no puede haber reunión popular con facultades legales en Bolivia, por lo que si esto sucediera, el órgano ejecutivo, obedeciendo la concesión de las facultades extraordinarias que él incurre en la violación inconstitucional. Inciso D. Sujeto pasivo y bien jurídico. El sujeto pasivo se confunde con el bien jurídico tutelado, cual es la vida de los bienes y el honor de los bolivianos. El concepto de honor, dice Villamor Lucía, debe ser contenido desde un punto de vista objetivo, el ultraje que puede sufrir el ciudadano con la concesión de facultades extraordinarias del órgano ejecutivo que derivan en tiranía. Clase de delito. Es un delito formal porque el solo hecho de proponer la ley es suficiente, aunque no se trate de o se rechace, pues el hecho se consuma cuando se conceden las facultades extraordinarias, siendo irrelevantes que se efective el daño a los bienes descritos en el artículo. Yeah. Inciso E. Clase de delito. Es un delito formal porque es el solo hecho de proponer la de... Ya. Inciso F. Supremacia. Por otro lado, cuando el artículo en cuestión se refiere a supremacia, se quiere significar otorgar preeminencia, grados supremos a que se alcanza en cualquier línea o jerarquía con los que los derechos y garantías reconocidas por la Constitución queden a merced del órgano ejecutivo o de una persona. Inciso G. Penalidad. Este delito se halla sancionado con la pena privativa de libertad de 2 a 6 años de cárcel. 8. Sedición. Artículo 123. Inciso A. Concepto. La sedición, según la Real Academia, es el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar sin alcanzar la gravedad de rebelión. Inciso D. Definición. Francisco Carrara definía precisamente como la sedición la discordia civil por la cual una parte de los ciudadanos entra en lucha con otra parte, pero considerando la posibilidad que tal discordia tuviera por fin menoscabar la soberanía o materializar un ataque contra el gobierno, entendida que una forma de perduello, este era un delito contra la seguridad del pueblo romano, que se cometía mediante rebelión armado por vía de facción, cometidos con ánimo hostil contra el gobernante o el Estado,
y cuya gravedad importaba el crimen maiestatis. Inciso C. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo se basa en que debe existir un alzamiento público y en abierta hostilidad para ejecutar los actos descritos en el artículo, por lo que Rodríguez de Besa dice, el aminus hostilis se dirija según los fines que persigna disponer algún funcionario o empleado público, impedir su posesión o oponer al cumplimiento de leyes, ejercer algún acto de odio o venganza de la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares, los actos de odio o venganza del que habla el texto legal para que constituya un delito de sedición, es preciso que se ejecuten con finalidad relacionada con el cargo ejercicio por la autoridad o servidora o servidor público ofendido y con el fin político social. Por tanto, los mencionados actos de venganza o de odio inspirados por motivos puramente personales no integran esta infracción. Estos actos son tipificados en los delitos contra los particulares. Inciso D. Similitud y diferenciación con la rebelión. Los hechos de rebelión tienen en común con la rebelión y su medio de ejecución, pues ambos se realizan mediante un alzamiento público, pero de diferencia que en la rebelión el alzamiento es armado y va dirigido directamente a cambiar la constitución o la forma de gobierno establecida en ella, mientras que la sedición se exige un alzamiento público y en abierta hostilidad para realizar la acción descrita en la ley penal, analizada sin desconocer la autoridad del gobierno legalmente constituido. Inciso E. Sujeto activo y bien jurídico. El sujeto activo es colectivo, por lo que sin desconocer se alzaren. El bien jurídico protegido lo constituye en el orden público la función judicial, administrativa, así como la estabilidad política y social. Inciso F. Sanción a funcionarios públicos. La última parte de sanción a los funcionarios públicos que no hubieran resistido una rebelión o sedición. Entonces, dice Morales Guillén, hay comisión penalmente reprochable sancionada por la ley, como en el caso en comentarios cuando no se impide o no se trata de impedir que se produzca el resultado de la acción criminosa, lo que importa la voluntad de abstenerse de ejecutar lo que habría podido y se debía ejecutar. Habida cuenta que él no podía impedir lo que el deber jurídico obliga a impedirse, equipara en el causarlo. 9. Atribuirse los derechos del pueblo. Artículo 124. Inciso A. La Constitución Política del Estado. La Constitución en el artículo 7 señala que la soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce en la forma directa y delegada de esta emanan por la delegación y las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible, lo que significa que directamente el pueblo ejerce una soberanía con las elecciones, entregándola a los representantes elegidos por ella, por lo que oponen en ejecución el ejercicio del poder. Por ello, el artículo 124 del Código Penal sanciona con la misma pena para los sediciosos a todos aquellos que formen parte de una fuerza armada o de una reunión
de personas que atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre. Inciso B. Doctrinas sobre los derechos humanos. De acuerdo a las doctrinas sobre los derechos humanos, estos se distinguen en, inciso A, derechos civiles. Se protegen la vida personal individual que comprende la intimidad personal contra la violación de particulares o del Estado. La seguridad personal, libertad. La seguridad económica. La libertad económica. Inciso B. Derechos públicos como la formación de la opinión pública. Inciso C. Derechos políticos como la participación en la vida pública. Inciso D. Derechos sociales en sentido amplio de la educación, la instrucción, familia, culto y en sentido estricto justicia y seguridad social. De ahí que se entiende que se trata los derechos políticos. Inciso C. La acción de este delito. La acción consiste en formar parte de una fuerza armada o de una reunión de personas para imputarse o achacarse los derechos del pueblo que están reconocidos por la Constitución y las leyes e intentan o pretenden practicarlos a su nombre. Inciso de clase de delito. 1. Doloso, porque existe intención de formar parte de una fuerza armada o reunión de personas para atribuirse los derechos del pueblo y ejercerlos a su nombre. 2. Formal, porque se consuma con el simple hecho de atribuirse los derechos del pueblo y pretenderlos, ejercerlos a su nombre, aunque no haya perjuicio. Inciso E. Sujeto activo y pasivo. Sujeto activo no puede ser cualquier persona imputable que forme parte de una fuerza armada o de una reunión de personas para realizar la acción descrita en el ilícito. Sujeto pasivo es el propio Estado y el pueblo. 10. Disposiciones comunes de los delitos de rebelión y sedición. Artículo 125. Contiene el código bajo este articulado una serie de disposiciones comunes a los delitos de rebelión y sedición que se refieren a los siguientes extremos. A. Someterse al primer requerimiento de las autoridades públicas. Conforme a este artículo, los rebeldes o sediciosos que se sometan al primer requerimiento de la autoridad pública sin haber causado otro daño que la perturbación momentánea del orden, solo son sancionados o promotores, gestores o quienes dirigen estos movimientos con la mitad de la pena señalada para el delito. Esto significa que para ellos que conforman un grupo de seguidores se establece una institución excepcional, la excepción de pena a su favor, toda vez que se deja impune un hecho ilícito y consumado, y b. no haber causado otro daño que la perturbación momentánea del orden, sin que exista principio de ejerción. Inciso A. Antecedentes. La medida de benevolencia, antes transcrita bien, tiene sus precedentes en una pragmática de Carlos III. Contiene en la novísima recopilación que indultaba a los revoltosos que se tiraban pacíficamente al serles íntima la disposición de su actitud. Inciso B. Naturaleza jurídica de esta exención. Sebastián Soler dice que naturaleza jurídica de esta exención de pena en semejante, pero no idéntico a la del desmentimiento,
no es idéntica porque aquí se trata de dejar impune un hecho que en sí mismo estaba consumado, ya que tanto la rebelión como la sedición se consuman por el alzamiento. 11. Conspiración. Artículo 126. Inciso A. Concepto. Según el diccionario de la Academia Española, la conspiración es la acción de unirse a algunos contra su superior o soberano o la acción de unirse muchos individuos contra una persona para causarle daño. Desde el punto de vista de los llamados delitos políticos, es la unión de varias personas para cometer delitos de orden político como son los delitos de rebelión y sedición. Inciso de clase de delito. Es un delito colectivo toda vez que, de acuerdo a nuestra legislación, la conspiración solo puede cometerse tras tres o más personas que ponen de acuerdo para ejecutarla una rebelión o una sedición. 2. Es un delito formal. Basta que se trame la comisión de los delitos de rebelión o sedición y se ha consumado la conspiración, aunque después no se ejecute la rebelión ni la sedición. La conspiración es un prototipo de los delitos formales, pues no existe ningún resultado extremo, porque si lo hubieras, si los hubiera, se convierte en delito de rebelión o sedición, dejando de ser conspiración. 3. Delitos permanentes. Habida en cuenta en la actividad consumativa, perdura de modo que todos los momentos de duración pueden imputarse como consumación hasta que esté de acuerdo por ello. Mancini dice que este delito presenta un carácter permanente, puesto que toda conspiración consiste siempre en un estado continuativo interrumpido que se puede hacer cesar por voluntad de los culpables. C. Actos preparatorios. La conspiración es un acto preparatorio para los delitos de rebelión y sedición, pero la personalidad propia distinta a las infracciones anotadas. Inciso de exención de la pena. Inciso de exención de la pena. Este delito existe la exención de la pena previsto por el artículo 9 del Código Penal. En el numeral 1, los que desintieren voluntariamente antes de la ejecución del hecho propuesto, y 2, para los que espontáneamente impidan o contribuyan a impedir que el resultado se produzca a menos de los actos realizados constituidos delitos por sí mismo. 12. Seducción de tropas. Artículo 127. Inciso A. Concepto. 1. Seducir es engañar con arte y maña de inducir suavemente al mal para desviar o apartar uno de lo que se debe hacer, arrastrando al seducido al incumplimiento de sus obligaciones. 2. Tropa en general. Se refiere a las fuerzas militares y la jerarquía militar. Es una categoría formada por soldados, marinos y aviadores y sus graduaciones. B. Clase de delito. 1. Es un delito formal habida cuenta que es un acto preparatorio para cometer una rebelión o una sedición. 2. Doloso, porque el elemento subjetivo de este delito está en la intención de seducir tropas, usurpar o retener el mando político o militar para cometer una rebelión o una sedición. C. La acción de este delito. La acción comprende 1. Seducir las tropas
Significa convencerlas, disponer su ánimo para que participe en uno de los delitos mencionados. El seductor sostiene Rodríguez de Besa ve conseguida la primera parte de lo que se propone, hacer nacer en inducido el ánimo rebelde, sea por medio de la astucia o engaño, sea abiertamente haciendo ver a las tropas ventajas que la rebelión pueda resaltarles. Los medios usados, explica Miguel Harp, puede ser arengas, conversaciones, incitaciones a través de panfletos dirigidos a hacerles ver las razones, justificativos, propósitos, conveniencias de la sedición o rebelión. 2. Usurpar el mandato de tropas. Significa quitar a uno el mando de usar de él como si fuera propio. Este delito es posible solo transformándose de militares, pues un civil es difícil, aunque no imposible, que usurpe un mando militar y que use de él. Por ello, la figura cae más en el Código Penal Militar. 3. Detener ilegalmente un mando político o militar. Significa no entregar el mando político o militar cuando ya se ha cumplido el periodo de renovación por la que la autoridad compete, es decir, no entregar el mando político o militar cuando hay cesación de funciones. De sujeto activo. El sujeto activo es cualquier persona imputable, porque el precepto penal dice el que sedujere. Sin embargo, en la práctica de este delito solo es posible tratándose de militares, en el entendido que para un civil es muy difícil su realización, aunque desde luego no imposible que usurpe un mando militar y se valga de él. Sujeto pasivo. En este caso, el sujeto pasivo son los nombrados para, para los delitos de rebelión y sedición. F. Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la seguridad interior del Estado. 3. Atentado contra el presidente y otros dignatarios del Estado. Artículo 128. Inciso A. Concepto. Atentado es todo ataque dirigido contra una persona, sus derechos o bienes. B. Magnicidio. El atentado criminal contra el jefe de Estado y otros dignatarios de Estado que señala el artículo en estudio se conoce con el nombre de magnicidio, cuya significación semántica quiere decir muerte violenta dada a un jefe de Estado o una persona relevante del gobierno. En el magnicidio, la víctima suele ser un benefactor público o un hombre de bien, cuya desaparición de todos aflige el asesinato de Lincoln. Es un ejemplo típico de magnicidio. La historia universal presenta numerosos ejemplos donde el grande hombre por mano asesina inspira en sentimientos políticos de oposición o por sicarios pagados por adversarios vencidos. Inciso C. Tiranía. Del griego tiranis. Se dice del régimen donde el mandato se ejerce arbitrariamente sin razón, derecho o justicia. La tiranía tiene siempre un sentido abominable y desde Platón y Aristóteles ha merecido general execración. Inciso D. La acción de este delito consiste en la agresión contra la vida, la integridad física y moral de los bienes, a los derechos del presidente o presidenta del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, ministra y ministro de Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. E. Agravación de la pena. La pena agrava la sanción cuando a consecuencia del atentado se produjere la muerte
La muerte, caso en el que se aplicara la pena máxima que le corresponda. Si resultara lesiones graves en el sujeto pasivo, la sanción aplicable al hecho será aumentada a una tercera parte para establecer la lesión. Es grave, se tendrá que acudir a la definición de este delito en el artículo 271 del Código Penal. Inciso F. Sujeto activo. Puede ser cualquier persona imputable. Inciso G. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es propio el presidente o la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, ministra y ministros de Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, algunos actores como Mancini sostienen que este delito existe dos sujetos pasivos. Uno, el individuo directamente agredido por el hecho criminoso, otro, la institución republicana. No puede obrar contra la presidenta o el presidente de la República sin ofender necesariamente la institución en el que encarna. H. Clase de delito. 1. Es un delito formal en una primera parte porque se consuma en el momento del atentado. 2. Delito material en la segunda parte, porque el delito se consuma sino como consecuencia del atentado se produjera la muerte o resultara en lesiones graves. 3. Delito doloso en las dos partes, porque el sujeto activo debe saber que el agredido o intimado es una de las personas mencionadas en el artículo 128. 4. Este delito en sus dos partes pueden ser calificados como políticos si no los propósitos de estos. Y 5. Delito común si los móviles son de orden personal, como por ejemplo realizados por celos personales. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo consiste en la intención de atentar contra la vida o seguridad de las personas señaladas en el artículo 128. Ultraje. Los símbolos nacionales. Artículo 129. Inciso A. Concepto. Ultraje es injuriar, agraviar, ofender, despreciar, atacar al honor inferido de la palabra u obra. Inciso B. La acción de este delito. El artículo se refiere al menosprecio, injuria, ofensa, agravio o desprecio de la palabra de obra, con actitudes públicas a la bandera tricolor, escudo de armas, al himno boliviano, la huipala, a la escarapela, la flor de la cantuta, la flor del patujú, porque ellos representan la nacionalidad y la personalidad de nuestro país. Sin embargo, no incluye los símbolos departamentales. C. En la Constitución Política del Estado. En el artículo 6, parágrafo 2 de la Constitución, indica que los símbolos del Estado son la bandera tricolor roja, amarilla y verde, es el himno boliviano, el escudo de armas huipala, la escarapela, la flor, la cantuta, la flor, el patucú. Consecuentemente, es deber de las bolivianas y los bolivianos de respetar sus símbolos y valores. Inciso de sujeto pasivo, sujeto activo y pasivo. El sujeto activo puede ser cualquier persona imputable y el sujeto activo y el sujeto pasivo es el Estado. Inciso E. Bien jurídico protegido. Es la dignidad del Estado boliviano. Inciso E. Objetivo material. El objetivo material en este delito es la bandera tricolor roja, amarilla y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de cantuta y la flor de patujú. Clase de delito. 1. Doloso.
pues el dolo específico es de este delito es el ánimo o la intención de la gente de ofender, ultrajar públicamente los símbolos del Estado. 2. Formal, pues basta la acción de ofender, ultrajar los símbolos patrios sin necesidad de la existencia de perjuicio. H. Momentos consumativos. El delito se consuma cuando en forma pública se injuria, ultraja, despreciando de obra o de palabra a los símbolos del Estado. Aquí están comprendidos los de todo género en cualquier forma de que se realice, y como el texto legal no distingue tanto los ultrajes claros y manifiestos como los encubrimientos, como por ejemplo escupiéndolo, pisoteándolo, silbando, abucheando, quemando, desgarrándolo, etc. Por ello, Soler aclara, el menosprecio de aquí cuenta no es el menosprecio privado, sino el menosprecio social conmutativo, social comunicante. 15. Separatismo. Artículo 129. Inciso A. Concepto. Es una tendencia de los habitantes de un territorio para separarlo del Estado que forma parte. Sentimiento en pro de la independencia de un territorio con respecto a su metrópoli o con ruptura de una unidad nacional previa. Tendencia de los habitantes de un territorio separar del Estado del que forma parte. Los movimientos que representan emancipaciones nacionales suelen concretarse con mayoría facilidad, no exente la violencia hasta bélica, a los que implican fraccionamiento de un solo Estado. Inciso B. La Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independencia, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Por ello, el Código Penal en el artículo 129 bis sanciona a todo aquello que resuelvan inconstitucionalmente agredir, atacar, violentar o asaltar con el fin de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado. La acción de este delito en la primera parte, según el artículo 129 bis del Código Penal, la acción de la primera parte está expresada por los verbos agredir, atacar, violentar, asaltar. Estas acciones se las hace después de que, en forma individual u organizada, el sujeto activo resuelve inconstitucionalmente agredir, atacar, violentar o asaltar con la finalidad de dividir, disgregar o separar la, la unidad del Estado boliviano. En la segunda parte, la acción consiste en colaborar, organizar, financiar, controlar, determinar, facilitar, cooperar en el acto separatista con el fin de disgregar o separar la unidad del país. Inciso de elemento subjetivo. El elemento subjetivo está representado por el hecho de que el agente de forma individual u organizada resuelva inconstitucionalmente dividir, disgregar o separar la unidad del Estado mediante el acto violento. Clases de delito. Inciso E. 1. Es un delito formal de peligro presunto, pues el momento consumativo en aquel que se resuelve inconstitucionalmente agredir, atacar, violentar o asaltar con la finalidad de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado. El logro o frustración de la finalidad propuesta es irrelevante. Por ello, es un delito formal de peligro presunto, en consecuencia no susceptible de tentativa. 2. Doloso. Habida cuenta que la ley dice resolviere inconstitucionalmente lo que el agente de los participantes son conscientes que se ligan por acuerdo de voluntades para la comisión del delito,
de separación. Sujeto activo, pasivo y bien jurídico protegido. El sujeto activo, a fin de la primera parte, en cualquier persona imputable que en forma individual u organizada resolviere a ejecutar la acción descrita en el código. En la segunda parte, es cualquier persona imputable que colabore, organice, financie, controle, determine, facilite o coopere en el acto separatista. 2. El sujeto pasivo es el Estado. 3. El bien jurídico protegido es la seguridad exterior del Estado con referencia a su unidad. G. Comentario. El delito de separatismo tiene por finalidad dividir, disgregar o separar la unidad del Estado. Sin embargo, en el parágrafo 1, numeral 3 del artículo 124 de la actual Constitución Política del Estado señala: comete delito de traición a la patria boliviana o el boliviano que incurra a los siguientes hechos. 3. Que atente contra la unidad del país. Sería bueno que el legislador aclare esta figura, pues